Hermanos, hermanas, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche para mí, tarde noche para mí, si para ustedes son días, tardes o noches, pues les envío un saludo a cada uno de ustedes. Esta es la segunda parte de nuestro estudio bíblico, el cual le hemos llamado el ángel sellador, porque estamos hablando de esta escritura de Ezequiel capítulo 9. Antes de comenzar, después de haber enviado saludos en general, quiero enviar unos saludos de los hermanos que me escribieron en los comentarios del video, en la parte de abajo del video, en mi canal de YouTube. A Adri Ramírez Valdés, le enviamos un saludo, gracias por su comentario. A Alfredo Lara, nuestro hermano, también le enviamos un saludo. El hermano Mario Alejandro Ibáñez. A José Pro MX le enviamos un saludo, también en el nombre del Señor. A Darío KS, hermano, el Señor te bendiga. Demetria Áviles, Dios bendiga a nuestra hermana. Y Andrés Mendoza, son los hermanos que me escribieron. Les envío un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, y bueno, a todos y cada uno de los que están viendo este video con el propósito de edificación. Muy bien, antes de comenzar, quisiera que hiciéramos una oración, y después de esto, pues vamos a continuar con nuestra clase o nuestro estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Padre, Señor, para mí aquí, mientras estoy llevando a cabo esto en casa con mi familia, Señor, te ruego, Padre, que bendiga, Señor, estos minutos que vamos a estar considerando tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a considerar tu verdad. Padre, líbranos, Señor, de la tradición. Líbranos de, Señor, la mentira o las palabras mal acomodadas. Señor, esto no es de mi estudio o el de alguien más. Esto es la voz que trajo el séptimo ángel a esta edad. Señor, porque estamos considerando esta escritura conforme al mensaje que trajo el mensajero. Padre, el cual es la verdad de la hora, Señor, con la que tú estarías vivificando tu palabra en nuestro día, Señor. No un mensaje de ayer, sino un mensaje de hoy, que sea claro y así entendido y a la misma vez vivificado en nuestras almas, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada uno, bendice a nuestro pastor, Señor, y a cada uno de los hermanos en la iglesia y de los que ven, Señor, este video también. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, voy a leer rápidamente, porque no quiero, como les comenté en el capítulo pasado, no quiero que sea un video muy largo. Vamos a leer rápidamente Ezequiel capítulo 9, del verso 4 hasta el verso 6. Dice la palabra del Señor: y díjole Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis.
y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del trono. Así es, el juicio de Dios siempre comienza desde la casa del Señor. Amén. Rápidamente voy a hacer un resumen de el video pasado de nuestro estudio de la vez pasada, para darle una continuidad. Un minuto de resumen. Mencionamos que Ezequiel capítulo 9, el ángel sellador, con el ángel que aparece en el capítulo 7 de Apocalipsis, es exactamente el mismo ángel. No hemos abordado todavía Apocalipsis capítulo 7, estamos en Ezequiel capítulo 9, pero ese es para que ustedes lo consideren. Esto es Ezequiel capítulo 9, tiene un cumplimiento natural para Jerusalén, para todo Israel, y también tiene un cumplimiento espiritual para nosotros los gentiles, en forma espiritual o sobrenatural. También mencionamos que el sello de Dios, el cual pues porta este ángel sellador, es el Espíritu Santo, el cual el sello es puesto en el alma. Tampoco no puede ser roto, puede ser contristado, pero nunca puede romperse ese sello. El sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Nos dimos cuenta también por las Escrituras que las personas que creen y obedecen a Dios por medio de su palabra, la revelación y el mensaje que Dios trae a la hora, son los que son dignos de recibir ese sello, que es el Espíritu Santo. También nos dimos cuenta que el motivo de que el ángel sellador sale primero a sellar es porque detrás de él viene una destrucción a la tierra. En el caso natural, toda la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén y a todo Israel. En el caso espiritual, pues efectivamente vienen los juicios sobre la tierra. Con esto termino mi resumen, dándonos cuenta una verdad que dijo el mensajero de esta séptima edad. Él dijo que Dios no manda un juicio sin primero mandar una advertencia. Entonces, aquí nosotros podemos considerar que exactamente así es. Antes de que Dios traiga un juicio a la tierra, Él primero siempre va a mandar su advertencia. Amén. Entonces, terminando el resumen, pues vamos a continuar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a darnos cuenta que esta profecía de Ezequiel capítulo 9 tiene su cumplimiento natural, como lo acabo de mencionar, en el pueblo de Israel y específicamente la ciudad de Jerusalén. Lo dice el verso 4 de Ezequiel capítulo 9. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que suceden en la ciudad, en medio de ella. Después vendría la destrucción, pero antes de avanzar, vamos a estudiar un poquito acerca de este profeta Ezequiel. Antes de avanzar, para que podamos tener el entendimiento y ahora sí, podernos poner en sus zapatos de lo que estaba viviendo este profeta Ezequiel en esa hora, para que nosotros podásemos entender su profecía y después de eso aplicarla a nuestras vidas el día de hoy. Muy bien, Ezequiel, él era un sacerdote, él venía de la familia de sacerdotes, por lo que era una familia prestigiosa en
en el reino de Judá. De allí provino este profeta Ezequiel. Él, su padre de este Ezequiel, era un sacerdote de Jerusalén de la familia de Sadoc. Su nombre era Buzi. El nombre completo de Ezequiel era Ezequiel ben Buzi. Cuando Ezequiel tenía la edad de 25 años, fue cuando fue llevado cautivo por la conquista de Nabucodonosor a la ciudad en los años 593 al año 571 antes de Cristo. A la edad de 25 años él fue llevado cautivo hacia Babilonia. Él era un joven, tenía 25 años. Más o menos, él fue contemporáneo del profeta Jeremías, así como también fue contemporáneo del profeta Daniel. Y tenemos que entender esto, cómo Dios mueve sus cosas. Mientras que el profeta Jeremías estaba siendo lidiado por Dios con su profecía en la corte de Jerusalén, cheque esto, el profeta Daniel estaba siendo lidiado por Dios en su profecía, en su visión, en la corte de Babilonia. No estaban en el mismo lugar. Jeremías estaba en Jerusalén, Daniel estaba en Babilonia, y este Ezequiel estaba con los exiliados, con todos aquellos judíos y hebreos que se llevaron cautivos de Jerusalén, de Israel, hacia Babilonia. Bendito sea el Señor. Entonces, para que nosotros podamos entender la Biblia, estos profetas son los grandes profetas del Antiguo Testamento, tomando en cuenta también al profeta Isaías. Amén. Entonces, nos damos cuenta que Ezequiel nació en Jerusalén en el año 623 antes de Cristo. Esto fue durante el reinado de Josías. Ahorita lo vamos a leer en las Escrituras porque hay muchos datos muy interesantes en la Biblia para que nosotros tomemos en cuenta. Entonces, cuando ya habían pasado 5 años que él se encontraba en el exilio, fue cuando él fue llamado por Dios para hacer el oficio de profeta ante Israel. Nos lo dice la Escritura, vamos a estudiarla. Vamos a leer Ezequiel, pero el capítulo 1. Ahí nos vamos a dar cuenta cómo este profeta fue llamado por Dios a la edad de los 30 años. Ezequiel capítulo 1 dice: y fue que a los 30 años, verso 1, fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados, junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel, si nosotros revisamos la historia, estaba con los exiliados. No estaba en la corte babilónica, no, allí estaba Daniel. ¿Sí? En la corte de Jerusalén estaba Jeremías, pero Ezequiel estaba con la gente que había sido traída y les dieron un lugar junto al río. Aquí lo menciona, el río de Chebar. Continúo la lectura, verso 2 de Ezequiel. A los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración del rey Joachín, fue palabra de Jehová a Ezequiel sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Chebar. Fue allí sobre él la mano de Jehová. Allí está su llamamiento del profeta Ezequiel a los 30 años. 5 años después de haber sido llevado como exiliado a Babilonia, territorios de Babilonia. ¿Sí? Nos damos cuenta entonces que Ezequiel
a diferencia de Jeremías, él era un teólogo, no era una persona común del pueblo. Ezequiel era un teólogo, era de la familia de los sacerdotes. Por tal motivo, su libro, los que han escudriñado todo el libro de Ezequiel, está muy interesante, tiene muchas profecías y está muy bien escudriñarlo. Ahora, podemos poner tres partes, dividir en tres partes el libro de Ezequiel, hablando teológicamente, hablando en forma de estudio. Las tres partes del libro de Ezequiel lo podemos poner, en primer lugar, es la destrucción que venía sobre la ciudad. El juicio de Dios, pues, a causa del pecado que estaba en la gente, que estaba haciendo el pueblo de Israel. La segunda parte de todo el libro de Ezequiel podríamos ampliarlo, y él también llevó profecía para traer juicio hacia las demás naciones que rodeaban la nación de Israel. Entonces, primera parte, juicio hacia Israel. Después, juicio alrededor de las naciones que estaban sobre Israel. Y la tercera parte son las bendiciones futuras que vendrían a la nación de Israel. Ese es el libro de Ezequiel. Entonces, nos damos cuenta por medio de la historia y algunas escrituras que Ezequiel también era un hombre casado. Era un hombre casado, tenía a su esposa. Podemos notarlo, por ejemplo, en Ezequiel 24:18. Él dice en esa cita que allí su mujer murió. Entonces, este era un hombre casado, Ezequiel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos todos estos datos para darnos cuenta de quién era este profeta, cómo fue llamado y cómo conjugó Dios su trabajo a la misma par casi del profeta Jeremías y del profeta Daniel. Es glorioso meditar estas cosas, muy glorioso. Vamos a darnos cuenta cómo fue el exilio cuando él fue llevado a Babilonia en el área de Mesopotamia. Vamos a leer una cita, vamos a leer en Primera de Reyes. Gloria al Señor. Vamos a buscar aquí una escritura para leer Segunda de Reyes, capítulo 24. Gloria a Dios. Vamos a ver desde el verso 8 hasta el verso 15. Y aquí nos vamos a ir dando cuenta del panorama de lo que estaba viviendo Ezequiel en ese tiempo. Segunda de Reyes 24:8 dice la palabra: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses nada más. Este fue el rey el cual le cayó la conquista de Nabucodonosor. Por eso solamente estuvo 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo en los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joachín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus eunucos, y prendiólo el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, del reinado de Babilonia, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y quebró en piezas todos los vasos de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó
Vea el verso 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los oficiales y herreros, que no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. En este verso 14, allí iba la familia sacerdotal de Ezequiel. Ezequiel allí iba. En este verso 14 fueron llevados cautivos hacia Mesopotamia, al lado del río del Chebar, en los reinos de Babilonia. Aquí se menciona el mismo rey Joachín que menciona Ezequiel capítulo 1, 5 años después. Esto nos quiere decir que Ezequiel era un joven de 25 años cuando sucedió este verso de la escritura. ¿Lo pueden entender? Sí. Muy sencillo. La palabra es muy sencilla. La estamos estudiando, la estamos meditando. Entonces, aquí hay una cosa importante que nosotros tenemos que saber. Ezequiel, él era de la descendencia sacerdotal y estaba dentro del reino de Judá. El servicio sacerdotal lo hacían dentro del reino de Judá. Lo que nosotros llamamos, o el mundo conoce como judíos. Aquí hay un entendimiento que es un poco confuso para muchos estudiantes de la Biblia que no saben. No todo Israel son judíos. Eso es algo importante que debemos de saber, porque al judío se le llama a los descendientes de la tribu de Judá. Ellos son los judíos. Y los demás, las demás tribus, son los israelitas o los hebreos, ¿sí? Entonces, cuando el reino fue dividido, vamos a estudiar un poquito esto, porque son pequeños detalles que nosotros necesitamos saber, porque les voy a mostrar unas escrituras. En Ezequiel 2, el capítulo 3, fíjense ustedes, Ezequiel 2, el verso 3, dije capítulo, ¿verdad? El verso 3, dice, ¿cómo Dios está llamando a Ezequiel? Le dice, y díjome, hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Dios está poniendo al profeta Ezequías para que él envíe su profecía no solamente a los judíos, que es la tribu de Judá, del reino de Judá, que después se le añadió la tribu de Benjamín, y eran lo que conocemos como Judea. Dios lo está llamando a que no nada más Judea, él le dé la profecía a Judea, sino que su profecía sea para todo Israel. ¿Me entienden? Vamos a ver en el capítulo 3, el verso 17. Estos son datos importantes. Dice, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte. Entonces, Dios está exaltando el llamado profético de este sacerdote llamado Ezequiel, para que su profecía no nada más sea a la casa de Judá, de donde él estaba, sino a la casa de todo Israel. A lo mejor no están comprendiendo bien lo que yo les estoy diciendo en este momento, pero ahorita lo vamos a comprender. Para eso vamos a ir para atrás tantito. Vamos a ir tantito para atrás para darnos cuenta cómo es que esto se dio en el reino de Israel. ¿Recuerdan ustedes que
Israel fue establecido como una nación soberana, libre, donde Dios les había prometido una tierra, Dios les había prometido que Él sería su gobernante, pero Israel quiso ser igual a las demás naciones. Fue entonces cuando Israel pidió que tuviesen rey como las demás naciones, hablando en términos de educación. Ellos querían una monarquía, querían una casa real, querían una familia real. Se la pidieron al profeta Samuel, y Dios habló con Samuel y le dijo: dales lo que están pidiendo y no te preocupes, porque a ti no te están rechazando, me están rechazando a mí. Dijo de usted lector de la Biblia sabe eso. Fue entonces que Dios permitió que se estableciera Saúl como el primer rey de Israel, toda la nación de Israel. Estoy hablando de las 12 tribus de Jacob, lo cual concentra toda la nación de Israel, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. Después de esto vino el profeta David, un hombre conforme al corazón de Dios, de la tribu de Judá, el cual fue tan de agrado al corazón de Dios que Dios le hace una promesa por sus planes de Dios redentivos, y le dice que de su descendencia iba a venir el rey, que el reino no se iba a acabar. Eso es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de David. Amén. Bueno, el rey David gobernó todavía sobre todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. Después de él vino Salomón. Salomón también reinó sobre todo el pueblo unificado, todas las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero fue aquí donde vinieron los detalles, porque si ustedes escudriñan la vida del rey Salomón, un hombre tan sabio que muchas personalidades de otras naciones venían a oír su sabiduría. Pero ¿cuál fue el error de Salomón? Ustedes que escudriñan las escrituras, la Biblia dice que Dios le prohibió a Israel que ellos se fijaran en mujeres que no fueran israelitas. Dios les prohibió las mujeres fuera de Israel, de los demás pueblos. Pero Salomón, pues era el rey. Él viajó a Egipto, él viajó a muchas naciones alrededor de Israel, se enamoró de muchas mujeres de alrededor, a tal grado que tenía 700 mujeres reinas con él y 300 concubinas, de las cuales la mayoría no eran israelitas. Eran mujeres de otros pueblos que no eran de la nación de Israel. Punto número 1. Salomón desobedeció a Dios y su palabra. Punto número 2. Salomón, para poderle dar a sus mujeres, tenerlas contentas, pues, para poderles ceder contentamiento a sus mujeres, lo que hizo Salomón fue también ceder él hacia los dioses ajenos que tenían estas mujeres, porque al no ser israelitas, ellas traían otro tipo de religión, el cual no era Jehová, no era la palabra de Dios. Ellos traían que el dios Baal, que el dios esto, que el dios lo otro, eran pueblos paganos. Y al casarse con Salomón y Salomón traérselas a Israel, ellas se trajeron sus tradiciones paganas. Y Salomón, para darles contentamiento a ellas, pues les dejó que ejercieran. Y no solo eso, él mismo, para tenerlas contentas, él mismo fue y ofreció sacrificios a los dioses paganos de cada una de las naciones de donde procedían esas mujeres suyas. Está tremendo. Está tremendo. Esto nos hace ver muchas cosas, que si yo estuviera predicando y no estudiando, yo aquí ya les hago un culto. Aquí ya podemos ver cultos al respecto de la verdad revelada de la obra con ese detalle. Pero no estamos predicando, solamente estamos estudiando la Biblia. ¿Sí? Entonces,
Dios se enojó con Salomón y el pueblo se dio cuenta y entonces Dios empezó a actuar. Vamos a leer en Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Es Primera de Reyes, capítulo 11, el verso 8. Yo espero que no vaya muy rápido y que lo que estoy hablando sea claramente entendido. ¿Sí? Eso es lo que estoy esperando. Por lo tanto, yo antes de leer la cita, si a usted le es de bendición este servicio, estos estudios bíblicos, suscríbase al canal. Voy a estar subiendo si Dios me ayuda, si Dios nos sigue ayudando y guiando. Y compártalo también. Y si tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no le quedó muy claro, hágamela en los comentarios. Y si Dios nos ayuda, en la próxima parte del próximo estudio, ahí respondemos su pregunta. Si es una pregunta rápida y corta, ahí mismo en los comentarios se la respondo, con la ayuda del Señor. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, el verso 8 hasta el verso 13. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo hizo Salomón de lo que acabo de comentar. Es la palabra de Dios. Dice la Biblia, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Está hablando de Salomón. Las cuales quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses paganos. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, del Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Aquí podemos darnos cuenta de una cosa. Muchas veces esto no se sabe en los cristianos porque no somos estudiosos. A veces hablamos de Israel y pensamos, bueno, Israel fue llamado por Dios desde Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, perdón. Y luego fueron esclavos en Egipto y por mano de Moisés con grandes señales fueron llamados sin nombre. Todo israelita estaba convertido a Jehová. No es cierto. Había 2 religiones en Israel. Eso está tremendo. Y es algo que lo registra la Biblia. Por decir religiones. Yo lo digo religiones para identificar que es algo de adoración, de culto a Dios. ¿Sí? No se me vaya a ir por la tangente. No vaya a pensar que yo le estoy diciendo a Dios religión. No, entiéndame. ¿Sí? Estamos estudiando. Había 2 formas de religión. La primera era el Dios de Israel llamando a Abraham con sus promesas. Pero también estaba el Dios Baal, de la cual salió desde Babilonia en el tiempo de la Torre de Babel. Desde allá vino, se inyectó en el pueblo y hasta esa fecha estaban esas 2 religiones. Por eso no todo Israel era convertido de Dios. No, Señor, así no es. Ese es un punto que nosotros tenemos que saber. Y aquí el mismo rey Salomón estaba metido en esos líos. Dejó a Jehová y se metió a hacer sacrificio a ídolos ajenos. Vamos a ir a leer el verso 11. La censura de Dios a Salomón. Y le dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Fíjese qué palabras. Dios le está diciendo a Israel que todo el pueblo, toda la nación de Israel, el cual era rey Salomón, Dios lo iba a partir en 2. Esto está interesante. Dios lo iba a partir en 2. Vamos a ver el verso 28 y el verso 29.
de este mismo capítulo de Primera de Reyes 11. Dice: y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. Vea, Salomón tenía un siervo que era Jeroboam. Una vez nuestro pastor lo mencionó, que él dijo que Salomón, siendo el rey, iba paseando por ahí en una ciudad, y había un joven que era activo, que era movido para arriba y para abajo. Y el rey lo vio y le dijo: a ver, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? No, pues yo soy Jeroboam. Ven acá. De hoy en adelante tú te vas a encargar de todo esto. Tú vas a ser el gobernador de aquí. ¿Me entienden? Nada más porque era un hombre activo. Pero detrás de todo eso estaba Dios. Porque siendo el siervo, Jeroboam, siendo siervo de Salomón, Dios ya le había dicho que a él, por cuanto Salomón pecó, a él le iba a dar el reino. La mitad del reino, pues, porque lo iba a partir en dos. Verso 29. Y aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Ahías, silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Vamos a seguir leyendo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Esto quiere decir, Dios está diciendo que a causa del pecado de Salomón, y no nada más de Salomón, él era el rey, pero toda la gente de Israel, el pueblo, el reino, que era el reino de Israel de las 12 tribus, iba a ser roto, y 10 tribus le eran dadas a Jeroboam, y solamente una tribu iba a permanecer con el linaje de David, el cual es la tribu de Judá. Más tarde se le unió la tribu de Benjamín. Y allí es donde nosotros encontramos, amados hermanos, el reino dividido. Si tuviéramos un mapa, aquí lo podría usted entender. La parte norte de lo que era el reino de Israel, la parte norte eran las 10 tribus que se le conoce como el reino de Israel, y la parte sur era 2 tribus. Y a esta se le conoce como el reino de Judá o Judea. Esto está importante. Por eso, vuelvo a retomar lo que dije hace un momento. Muchos decimos, los judíos, está bien, pero debemos de tener el entendido de quiénes son los judíos. Los judíos son de la parte sur, de Judea, pues, de la tribu de Judá. Ellos son los judíos. Pero ¿qué de las otras 10 tribus? Ellos no son judíos, ellos son israelitas. ¿Me está entendiendo? Entonces, cada vez que usted oiga o mencione acerca de judíos y acerca de israelitas, usted debe de tener el entendimiento completo. Esto es una clave muy importante, porque muchas veces, a falta de este entendimiento, es como podemos transgiversar las profecías y las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso necesitamos tenerlo bien claro. Les acabo de dar estas escrituras, repáselas. El asunto del video la ventaja es de que usted puede detener el video y volver a leer la cita, para que usted se dé cuenta cómo se dividió el reino y por qué se dividió. ¿Me entiende? Entonces, vamos a leer una cita más en el capítulo 12 de Primera de Reyes, el verso 15 en adelante. Vea usted, estamos estudiando la Biblia. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación de Jehová para confirmar su palabra.
que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Voy a leer, ustedes pueden leer todo este capítulo 12 y se van a dar cuenta de lo que les voy a explicar. Ahorita vamos a ver el verso 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. O sea, así se dividió el reino. ¿Cuál era la casa de David? Judá. Era la casa de David. El reino, las 10 tribus se separaron de la tribu de Judá y fue como el reino se dividió en dos. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo? Salomón les había puesto un impuesto a los israelitas. Todos los israelitas se juntaron para ir cuando Salomón murió. Después de morir, Roboam, el hijo de Salomón, era el sucesor al trono. Y cuando esto sucede, fue el pueblo, se juntó hacia Roboam para pedirle al rey que le bajara un poquito los impuestos que el rey Salomón les había puesto. Y Roboam tenía dos cuerpos de consejo, por llamarlo así. Uno era de ancianos, los ancianos que habían sido concejales también de Salomón, y había otros que eran puros jóvenes de la misma edad de Roboam, era un joven. Ustedes escudriñan en este capítulo. Y los ancianos le dijeron a Roboam: escucha al pueblo y bájale tantito y entonces vas a tener gracia con el pueblo. Y el consejo juvenil le dijo, como siempre, ¿verdad? Nunca una persona joven va a acceder a la experiencia de un hombre anciano o maduro. Los jóvenes le dijeron: no, para que sepan que tú eres fuerte y de carácter, ahora somételes más el impuesto. Y entonces Roboam hizo caso a su concejal juvenil y fue y le dijo al pueblo, y fue cuando todo esto pasó. Dios estaba detrás de todo esto, Jehová estaba detrás de todo esto, y fue cuando vino la separación. Y entonces Jeroboam, él había huido a Egipto, porque Salomón lo estaba buscando para matarlo. Fíjese hasta dónde llega las cosas. ¿Por qué motivo? Porque Salomón supo que él era el siervo que iba a arrebatarle 10 tribus del reino de Israel. Por eso lo buscó para matarlo y huyó a Jeroboam. Una vez que Salomón muere, el pueblo manda llamar otra vez a Jeroboam de Egipto, lo hacen rey de las 10 tribus, y entonces ya Roboam, hijo de Salomón, fue rey de la casa de David, que es la tribu de Judá. ¿Me están entendiendo? Muy bien, esto es importante de saberlo, porque regresando con Ezequiel, entonces vamos a entender. Ezequiel era del reino de Judá. Su servicio sacerdotal era hacia la casa de David. Pero en estas escrituras que les acabo de leer, del libro de Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3, el Señor lo está llamando a que su servicio profético sea no nada más a Judea, sino a toda la casa de Israel nuevamente, y Dios estaba proclamando juicio a todo Israel. Y se pone tremendo. Estudiando estas cosas se pone muy tremendo el asunto. Jeroboam, regresando, en su genealogía de reyes, de allí vinieron varios reyes. Uno de ellos fue Acab, el rey malvado de Israel, con el cual Elías, en los días de su profecía, lo condenó. Acuérdense que hubo una reunión de 2 reyes, el de Israel y el rey de Judea, que fue Acab y fue Josías. Josías era de un buen corazón, conforme al corazón de Dios también, ¿sí? En los tiempos del profeta Micaías, está en la Biblia.
Eso es ya el reino dividido. Pero el linaje de los reyes de la casa de David viene por la tribu de Judá en el reino de Judá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, regresando con Ezequiel, ahí nos vamos a dar cuenta que Dios lo estaba colocando su profecía a todo Israel. Muy bien. Entonces, ahora sí, tomando en cuenta esto, regresamos otra vez a Ezequiel capítulo 9 para ahora sí darnos cuenta, después del exilio que hubo cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén y Dios llama a Ezequiel a sus 30 años, 5 años después del exilio. Entonces viene la profecía, Ezequiel capítulo 9, donde se habla del ángel sellador. Tengo un extracto del hermano Branham, del mensaje Conducta, Orden y Doctrina. Y aquí lo voy a leer, gloria a Dios. Voy a leer cómo es que esto se está dando, porque esto no son mis palabras, no es nada más mi estudio. Esto es el mensaje del séptimo ángel. Vea usted cómo dice, y con esto voy a terminar este video, por cuanto el tiempo se terminó. Pero fue muy interesante lo que vimos el día de hoy, para aprenderlo, para tomarlo en cuenta, no solamente para el profeta Ezequiel, sino para todos los demás profetas, entender la profecía en la historia de Israel hasta la venida de nuestro Señor Jesús. También esto nos sirve para ver cómo fue la diáspora, el esparcimiento de los judíos, y cómo a la par, mientras estaba aconteciendo la diáspora, la primera edad de la iglesia gentil estaba ya en curso, porque Dios ya se había vuelto a los gentiles. Eso es muy interesante de ver. Leo el extracto y con este terminamos la segunda parte de nuestro estudio del libro de Ezequiel capítulo 9. Dice, preguntas y respuestas en el libro 1 de Conducta, Orden y Doctrina. La página es la página 75. El párrafo 208. Dijo así el Espíritu Santo en los labios del mensajero a esta última edad. Y ahora aquí viene otro. Si usted se fija en ese ángel, es el mismo ángel que salió en Ezequiel capítulo 9. Estaba hablando del ángel de Apocalipsis capítulo 7, lo que ya mencionamos en este estudio pasado. Si usted se fija, lo vuelvo a repetir, es el mismo ángel que salió en Ezequiel capítulo 9. Ahora ya nos dimos cuenta que ese ángel que tenía el tintero para poner un sello, bueno, estaba poniendo el sello del Espíritu Santo. Ese ángel es Dios en la persona de Jesucristo por el Espíritu Santo sellando a cada creyente. Vea cómo dice: cuando aquellos hombres habían salido con armas de muerte e iban rumbo a Jerusalén para matar a los judíos. ¿Se acuerda usted de eso? Él les salió al encuentro y les dijo: deténganse, deténganse, hasta que ponga una marca en la frente de cada uno que gime y llora por las abominaciones que se hacen en la ciudad. ¿Es verdad esto? Y entonces, después que él les dijo eso, los dejó entrar a la ciudad para que dieran muerte. Ahora vean lo que dijo. Esa fue la persecución durante Tito. Y ya no dijo más. Solo dijo esto. Luego continuó y dice: ahora, si usted se fija, él es el mismo ángel que sale otra vez y viene del este. ¿Y de dónde va a venir Jesús? Para que se dé cuenta quién es ese ángel. ¿Y de dónde va a venir Jesús? Y él tenía el sello del Dios viviente. Y el profeta grita: ¡gloria! Esto es hermoso de estudiar y de ver. Entonces, amados hermanos,
este cumplimiento de esta profecía de Ezequiel capítulo 9 tuvo cabal cumplimiento, natural y literalmente, cuando vino el sitio de Tito, hijo del emperador Vespasiano, que fue el que heredó el trono después de Nerón. Entonces, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a estudiar un poquito todavía en una parte más. Todavía no avanzamos mucho, pero yo espero que estas escrituras y estos comentarios de la palabra sean de gran bendición para ustedes. El Señor Jesucristo les bendiga. Les invito, antes de finalizar, voy a hacer una corta oración y el Señor Jesucristo les bendiga. Señor, una vez más, en esta noche, para mí, aquí en mi hogar, con mi familia aquí presente, estudiando este libro de Ezequiel, capítulo 9, Señor, te estamos pidiendo, Padre, que esto que acabamos de estudiar, estas escrituras que acabamos de aprender, de leer, Señor, queden en nuestro corazón. Padre, si tenemos alguna duda, tú tienes poder para revelárnoslo, para hacernos entender. Señor, si algo fue dicho mal acomodado, perdóname, Señor, no es la intención. Padre y Señor, que esto sea de gran bendición a los oyentes, y te doy gracias en esta hora, Padre. En el nombre de Jesucristo, creyendo, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, esperamos en ti, esperamos en tu Santo Espíritu sellando nuestros corazones. Señor, así como de todos aquellos que están al alcance de tu verdad, al alcance de tu palabra. Y ayúdanos, no solamente a mí, sino a todos los creyentes de este mensaje, Señor, elegidos, Padre, a que nos paremos, porque el tiempo está a la mano. Viene otra vez, otro día de destrucción, esta vez de un natural a un espiritual. Señor, y ayúdanos, porque necesitamos, Padre, que el ángel sellador, que almas sean selladas por tu Espíritu. Concédelo, te damos gracias, en el nombre de Jesucristo, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.